lo que Él hizo por nosotros. Y yo creo que vayas a la Biblia en el capítulo 53 de Isaías, aleluya. Usualmente predicamos de diferentes hombres de la Biblia, pero no hay un hombre que yo me goce más en predicar que predicar de Jesús. Y mientras yo leía las Escrituras, nos damos cuenta, yo me di cuenta de que todo lo que nosotros podamos hacer en toda nuestra vida en esta tierra no se compara con lo que hizo el Señor por nosotros. ¿Usted sabía eso? En muchas ocasiones pensamos de que Dios debería hacer esto o aquello por nosotros. En muchas ocasiones pensamos de que Dios, ¿por qué esto no está ocurriendo en mi vida? ¿Por qué yo llevo tantos años orando por esta situación y todavía tú no la has cambiado? ¿Por qué yo veo como a aquel todo le va bien, como al vecino le va todo bien? Sin embargo, llevo años y años orando por esta situación y nada ocurre. ¿Te has preguntado en ocasiones por qué? Y el Señor me decía que estamos en ocasiones acostumbrados a que vamos a orar por esto y Dios tiene que cambiar esa situación. Dios, porque es Dios y yo soy su hijo, yo merezco que Dios haga esto por mí. Y creo que vayas conmigo a Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Y mira lo que dice en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios añada bendición a su palabra. Estaba leyendo la historia de un gran pintor famoso en Inglaterra que llamó para pintarla a una pequeña jovencita gitana. Y aquella jovencita, mientras posaba para que aquel gran pintor la pintara, dice la historia que ella miró hacia un lado y vio una pintura hermosa de la crucifixión de Jesús. Y le dijo: ese cuadro es el más hermoso de todos los cuadros que tú has tenido aquí o que tienes aquí. Y le dijo: debes verdaderamente amar esa pintura. Y aquella jovencita, dice la historia, que nunca había escuchado quién era ese hombre que estaba pintado en aquel cuadro. Y dice que la historia que aquel pintor le empezó a contar quién era aquel hombre que estaba crucificado en la cruz, en aquella pintura. Y empezó a decirle que había muerto por sus pecados. Y empezó a decirle que había muerto por la humanidad. Y empezó a decirle que había muerto, como dice Isaías, por tu paz y por mi paz. Y empezó a decirle que había derramado su sangre para que el hombre fuera libre. Cuando aquel hombre terminó de hablar, era la primera vez que aquella gitana jovencita escuchaba de Jesús. Y ella le dijo: verdaderamente debes amar mucho a ese hombre por lo que hizo por ti. En ese momento, dice la historia, que él se puso a meditar en las palabras de esa gitana, porque él no amaba a Jesús, simplemente lo había pintado. Y dice que meditando en esas palabras de esa jovencita se convirtió al Señor y fue parte del ministerio del Señor hasta que murió aquel pintor. Y estas cosas me pongo a pensar, y ¿quién es Jesús verdaderamente en tu vida? ¿Quién es Jesús verdaderamente en todo lo que hacemos todos los días? Yo me pensaba, me imaginaba, ¿quién es Jesús para ti y para mí? ¿Por qué venimos todos los domingos a la iglesia? ¿Por qué damos la ofrenda? ¿Por qué cargamos la Biblia? ¿Por qué hacemos todas estas cosas? ¿Lo hacemos simple y llanamente por religiosidad, o lo hacemos realmente
por lo que Él hizo por nosotros. ¿Te has puesto a meditar por un minuto en eso? ¿O hacemos las cosas mecánicamente o las hacemos como aquel pintor que simplemente le gustaba pintar? Pero aquella pregunta de aquella jovencita lo puso a pensar. Debes amar a ese hombre que hizo todo por ti. Dice la historia que aquel hombre desde ese momento comenzó a amar a Jesús verdaderamente. Y tú sabías que en este mundo todos los hombres hemos estado enfermos. En el versículo de Isaías, Gloria a Jesús 5 y 6, la Biblia habla acerca de lo que Él hizo por nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Mas Él dice más, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Amén. Yo me pongo a pensar por un minuto, y mientras yo analizaba, y le dije, Señor, yo te pido que nunca la iglesia ni yo pueda pensar por un momento que merecemos algo más de lo que Él ha hecho por nosotros en nuestra vida. Porque tendemos a pensar de que todavía Dios no ha hecho lo suficiente en nuestras vidas. Y mientras yo estaba alabando al Señor, yo estaba de rodillas allí y decía, Señor, gracias porque un día como hoy hasta ahora, yo estaba allí en la fila del comedor de aquella cárcel esperando que me dieran un poco de comida, de lo que ellos hicieran allí, para después de irme para la iglesia a escuchar un mensaje que no entendía porque era en inglés en aquel tiempo y no había traductor. Y mientras hoy me siento aquí afuera, digo, Señor, gracias porque tú has hecho más por mí de lo que yo me merecía. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? ¿Cuántos pueden reconocer que Dios ha hecho más por ti de lo que tú te merecías? Y eso debe ser motivo de vivir una vida agradecida con el Señor. Y yo analizaba todo lo que pasó mi Señor en la cruz y me pongo a pensar, digo, yo no necesito que Él haga nada más por mí. Así que quita de mi mente el concepto de que Dios tiene que hacer algo en tu beneficio. ¿Usted sabía eso? Amén. Ya Él hizo lo suficiente. Dígale que está a tu lado, hizo lo suficiente por ti. Él hizo lo suficiente por ti. Perdonó tus pecados, sanó tus heridas, curó tu enfermedad, curó mi enfermedad que se llamaba el pecado. Una enfermedad que fue traspasada a nosotros genéticamente por nuestros padres. ¿Usted sabía eso? Isaías dice que todos los hombres en esta tierra están enfermos. Hasta que no venimos a Jesús, la humanidad está viviendo una enfermedad llamada pecado. Pero gracias a Jesús, diga conmigo Jesús. Gracias a Jesús que llegó y murió en la cruz para que tú y yo hoy podamos gozar de la sanidad interior y de la sanidad de vivir una vida sin pecado. Y no estoy diciendo que no pecamos. Estoy diciendo que Él tomó nuestro lugar en cambio del nuestro. Entonces, ¿por qué pensamos que merecemos que Él haga más con nosotros? Santo Señor, pero aquel tiene un carro que vale $80,000. Y yo ando en un Ford Focus del 81. Pero le da gracias al Señor porque andas en el Focus del 81 y probablemente el Focus no existía en el 81, pero es un ejemplo. El otro día estaba viendo en Facebook un video que me tocó mi corazón. Dice que iba un hombre en una corbeta y miraba para el lado y vio a otro que iba en un carro más caro y decía, yo quiero ese carro. Y el que iba al lado miró la corbeta y andaba en un Toyota y decía, yo quiero esa corbeta. Y el que estaba al lado miró, iba en una bicicleta y decía, yo quisiera ese Toyotita. Y el que vio la bicicleta miró para el lado y vio uno que estaba en silla de ruedas en un building
y decía, yo quisiera esa bicicleta. Y miró uno para el lado y después miró al que estaba caminando y decía, yo si tan solo yo pudiera caminar como ese que está caminando. Y ese video me tocó el corazón, porque muchas veces queremos algo que realmente Dios no nos ha dicho que nos lo daría. ¿Usted sabía eso? Dios prometió libertad, Dios prometió morir por nuestros pecados, Dios prometió traernos paz en medio de la tormenta. ¿Cuántos pueden sentir paz en medio de la tormenta? Yo te diré que estaba analizando, ayer estaba arreglándole un aire a una señora y me dijo, cuando me hablan que son cristianos, yo le pongo la cruz rápido. Y le pregunté, ¿por qué? Me dice, mi esposo era pastor y tenía 6 meses de embarazo. Me abandonó por otra mujer. Yo no quiero saber de los cristianos, me decía. Yo veía en esta mujer el dolor y la agonía, la tristeza, la rabia, el coraje, la amargura que tenía, lo que sentía en su corazón. Y me dijo, el 99.9 de los cristianos, yo no creo en ellos. Y yo oraba y decía, Señor, dame una palabra que yo le pueda decir. Mientras ella se desahogaba diciendo 1000 cosas, yo le pude decir, el Señor me dio una palabra para ella y le pude decir, no todos los que llegan al hospital realmente quieren ser sanados. No todos los que llegan a la escuela van a aprender. Pero aquel que decide entregar su corazón al Señor verdaderamente, con toda su fuerza, Dios lo transforma y lo cambia para siempre. Y nunca me olvido el mensaje del pastor una vez que predicó. Si somos parte de la cura o de la enfermedad, lo estoy parafraseando, le digo otra cosa. Estamos siendo parte, o estamos con Jesús recogiendo, o estamos desparramando en contra de Jesús. Y me pongo a pensar en estas cosas y me doy cuenta de que necesitamos la misericordia de Dios en nuestras vidas más que nunca. ¿Usted sabía eso? El mundo cada día va de mal en peor. Y la palabra dice que tú y yo tenemos lo que el mundo necesita. ¿Usted sabía eso? Tú y yo tenemos el antídoto para todas esas personas que están allá afuera sufriendo, pasando por momentos difíciles, que necesitan una palabra de parte de Dios. Y Jesús dijo en su palabra claramente que Él había venido a rescatar a aquel que se había perdido. ¿Cuántos están conmigo? Y todos los días estamos rodeados de gente perdida que necesitan una palabra de parte de Dios. Pero yo pienso que en ocasiones pensamos que no somos dignos de dar una palabra a otra persona. En ocasiones pensamos que no somos las personas correctas para hablarle de Dios a otra persona. Y Dios nos dice claramente que si tú fuiste lavado con su sangre, tú eres una nueva criatura. ¿Sabían eso? Que todas las cosas viejas pasaron y aquí ahora tú eres un instrumento nuevo en sus manos para que Él lo pueda utilizar para bendecir a otros. Yo conté esta historia hace mucho tiempo aquí acerca de un hombre africano que había sido tomado como esclavo, y en uno de los trueques habían pasado de la subasta a todos los esclavos más fuertes, más grandes, y el último, dice la historia que era pequeño, débil, hasta la historia dice que era hasta feo. Yo considero que Dios no hizo a nadie feo. Y dice que cuando lo presentaron a la subasta, todo el mundo se comenzó a reír de él. Y uno dijo, yo doy un paquete de cigarros por él. Y de la subasta dijo,
se llevaron a aquel hombre por un puñado de tabaco. Dice la historia que ese hombre se lo llevaron, lo montaron en un barco, y cuando ese barco iba camino al lugar para donde iban a trabajar, algo sucedió, se encalló, llegaron a una isla y todos esos esclavos fueron liberados. Ese esclavo que cambiaron por un paquete de tabaco fue adoptado por una familia cristiana que le dio educación, le habló del evangelio, y muchos años después este hombre fue uno de los diáconos más grandes en Inglaterra, en la iglesia anglicana, y trajo a miles y miles a Cristo. Con esto te puedo decir que yo no sé lo que tú puedes estar pensando de ti, yo no sé en qué nivel tú te miras. El Señor dice que Él entregó su vida por ti en la cruz del Calvario, que tú eres importante para Él, que Él tiene planes contigo para dejarle saber a ese mundo que se pierde de que hay esperanza en Jesús. Que así como ese hombre esclavo fue cambiado por una porquería, Dios lo hizo un ministro que trajo almas a Él. Lo puede hacer con nosotros. Lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo, porque Él dice su palabra en el versículo 4, si lo puedes poner, Calín, por favor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, tú y yo estábamos muriéndonos. ¿Tú sabías eso? Aunque parecía que todo estaba bien cuando estábamos allá afuera, donde todo era alegría y felicidad, tú y yo nos estábamos muriendo. Teníamos una hemorragia interna que nos estaba robando la vida. Por eso Él dice claramente, y sufrieron nuestros dolores, porque nos estábamos muriendo de dolor poco a poco. El otro día hablaba con un amigo y decía, es increíble que un niño al nacer, una hora después, ya se está muriendo. Le digo, ¿cómo así, Javi? Me dice, sí, porque cuando nace, ya una hora después, tiene una hora menos de vida. Y yo me puse a pensar, y wow, tremenda analogía. Nosotros tenemos una sentencia de muerte porque, ¿verdad que sí? Nacimos del pecado con nuestros padres, Adán y Eva. Pero Jesús murió por esa enfermedad que tú y yo cargábamos. Ahora vamos a pasar de este cuerpo a una vida mucho mejor. Un joven iba en un autobús, iba camino a suicidarse. Cuando el autobús pasaba por un puente bien alto, él se iba a parar para lanzarse porque había perdido a su hija y su esposa. Pero antes de que el autobús se parara, alguien se le acercó y le regaló un versículo bíblico hablando de la misericordia del Señor. Y cuando aquel joven lo leyó, se acordó de que su esposa le servía al Señor y le dijo en su lecho de muerte, yo me voy, pero te voy a esperar en la puerta. Y a través de ese versículo, Dios le recordó de que su esposa la estaba esperando en la puerta, y desistió de suicidarse y le sirvió al Señor hasta que el Señor se lo llevó. Por eso hoy te digo, Dios puede hacer mucho con nosotros, pero tenemos que quitar de nuestra mente los obstáculos y las barreras y los sentimientos de inferioridad que no nos dejan hablarles a otros del amor de Jesús. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Que nuestros problemas personales evitan en ocasiones que hagamos la voluntad de Dios. Una de las cosas más grandes que debe pensar el ser humano es cómo está mi vida con Dios. Pero a veces pensamos, yo quiero tener una vida exitosa en la tierra, porque tenemos un mal concepto de lo que es éxito en nuestra vida. ¿Sabe que estaba leyendo el otro día? Mucha gente piensa que éxito es tener muchas cosas terrenales. Mucha gente piensa que tener éxito es tener una casa grande, tener una familia grande, tener mucho dinero en el banco, tener buena salud. Mucha gente confunde el éxito con esas cosas, pero me di cuenta que éxito significa poder reconocer lo que Dios planeó para ti en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén por eso?
Una vez tú entiendes cuál es el plan de Dios en tu vida y tú caminas por él, eso es lo que es una vida exitosa. Eso es lo que realmente Dios mira con éxito. Porque lo demás se va a quedar. ¿Usted sabía eso? Todo lo que esté en su cuenta se va a quedar. Todas las cosas que usted tenga o propiedades se va a quedar. Aún nuestra salud se va a deteriorar y un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Sea para condenación algunos o otros para vida eterna. Estamos mirando lo que Dios tiene planeado para nosotros en esta tierra con detenimiento. Quiero que vayas conmigo a la Biblia, gloria a Jesús. A Jeremías, capítulo 8, versículo 22. Ningún otro médico pudo sanar ese dolor y ese sangramiento, esa hemorragia que causó el pecado en nuestras vidas. Ningún otro pudo. Mira lo que decía el profeta. En una ocasión se preguntaba: ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Porque como Dios no estaba en el asunto, ese enfermo se murió por falta del médico por excelencia que se llama Jesús. Ese es nuestro médico por excelencia, que no solamente cura nuestras enfermedades, sino cura también nuestras dolencias, aquello que nos crea dolor, aquello que sucedió en un pasado que todavía no lo hemos podido sacar de nuestro corazón. Eso es lo que el Señor te dice: yo estoy ahí para sanar ese dolor. Yo estoy ahí para dejarte saber que estoy contigo aunque todos te han abandonado. Ese dolor que causa, aleluya, el abandono, el Señor dice que Él lo quiere curar cuando dicen amén. Y si tú quieres ser curada o curado de ese dolor, el Señor está aquí para curarte en esta mañana. ¿Cuánto lo creen? El profeta preguntaba y decía: no había médico y no hubo medicina para la hija de mi pueblo. El Señor quiere que tú y yo carguemos la medicina de su poder para impartirlo al mundo que se está muriendo de una enfermedad llamada pecado. Mira en el 9:15 de Jeremías. Esa enfermedad, mira dónde conduce a las personas. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y le daré de beber aguas de hier. El pueblo que no quiere la medicina que viene de parte de Dios, lamentablemente está pidiendo la medicina que será un antídoto para su propia muerte. ¿Usted sabía eso? Mucha gente cree que Dios manda personas al infierno. Dios no manda nada al infierno. El hombre escoge ir a ese lugar. ¿Usted sabía eso? El hombre es el que escoge vivir una vida contraria a lo que Dios exige, lo que Dios quiere para nosotros. El otro día escuché: si Dios es tan bueno, ¿por qué envía a la gente al infierno? Y dije: pero esa pregunta está mal hecha. La pregunta sería: ¿por qué el hombre escoge vivir separado eternamente de Dios? Esa sería la pregunta. Ve conmigo, gloria a Jesús, a Juan capítulo 11, para que veamos ese médico que nunca falla. Libro de Juan capítulo 11, versículo 4. Te alabamos, Jesús. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Cuántos pueden decir amén? El médico por excelencia quizás permite en tu vida algún tipo de situación para que Él sea glorificado. ¿Usted sabía eso? Quizás sea una enfermedad. En mi caso, una sentencia de 11 años por
por un caso federal. Si el médico no hubiera permitido que yo fuera sentenciado a 11 años de cárcel, yo no estuviera aquí hoy. Pero qué bueno que Él sabe lo que hace. ¿Cuántos reconocen que Él sabe lo que está haciendo? Aunque en ocasiones no lo entendamos. El versículo 11 de este mismo capítulo, mira cómo dice. El 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Jesús había permitido que Lázaro muriera con una razón. ¿Usted sabía eso? A Lázaro no lo mató la enfermedad. A Lázaro no lo mató la vejez o lo que le hubiera pasado. Lázaro se murió porque Jesús tenía un plan con la muerte de Lázaro. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando Dios tiene un plan con tu vida, van a pasar cosas extraordinarias en tu vida que quizás tú no entiendas. A mí se me hacía imposible entender que Dios tenía un plan conmigo cuando me estaban hablando de una cadena perpetua, cuando yo solamente tenía 18 años. Cuando yo decía, pero yo estoy acabando yo acabé de salir del cascarón, yo acabé de salir de la falda de mi mamá. ¿Cómo es posible que esta gente esté hablando de una cadena perpetua? Pero eso fue lo que Dios permitió en mi vida para que yo pudiera reaccionar, para que yo lo pudiera buscar, para que yo pudiera entenderle que había algo mucho mejor de lo que yo estaba viendo con mis ojos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios tiene que permitir eso en nuestra vida para poder sacudirnos, para poder jamaquearnos, como decíamos en el pueblo puertorriqueño, para que entendamos de que sus planes son mejores que los nuestros. Porque Él ha hecho por nosotros más de lo que nosotros merecemos. Yo siempre lo digo, yo debería haber estado muerto, porque yo merecía, por lo que yo hice, estar muerto. Pero Dios no le plació que yo muriera. Cuando dicen amén. Amén. Por el crimen que hice, debía haber estado por lo menos 40 o 50 años preso. Eso es lo que decían los guidelines. Vida quizás. Pero a Dios no le plació que yo estuviera el resto de mi vida preso. Y mucho menos predicando el Evangelio de Jesucristo. Pero así a Él le ha placido. ¿Y quién soy yo para decir qué haces? ¿Habrá alguien que le cuestione al Señor qué haces? ¿Habrá alguien que le diga al Señor realmente por qué tú haces esto o por qué tú haces aquello? Porque si le preguntamos eso a Dios y Dios nos pregunta, como le preguntó a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? No sé qué respuesta tengamos para Él. Pero una cosa sí es cierta y es segura, de que todo lo que ocurre en tu vida, por más pequeño o grande que sea, Dios lo está utilizando con un fin próspero y benevolente para tu vida. ¿Cuánto lo creen? Yo no entendía a los 18 años. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no tomé otra decisión? Ahora voy a estar quizás el resto de mi vida en este lugar. Pero había otra voz que me decía, yo tengo planes contigo. Ahora no los entiendes, pero un día los entenderás. Hoy han pasado 20 años desde ese suceso. Y puedo decir y mirar atrás 2 décadas y decir verdaderamente que tú tenías todo fríamente calculado. Fríamente calculado. Lo tenía el Señor. Por eso, lo que hoy tú estás pasando un día en el futuro, tú vas a decir, wow, Señor, por eso fue que permitiste esto. Ahora veo con claridad lo que sucedió. Por eso solamente lo va a hacer el Señor si te mantienes creyendo en el Señor. Si te mantienes confiando en el Señor. Si te mantienes buscando su rostro en todo momento. Sin mirar para allá ni mirar. Sí, va a haber ocasiones que nos vamos a sentir débiles. Nos vamos a sentir sin fuerza. Hay ocasiones que no vas a querer ni entrar por esas puertas. Pero ahí es que tienes que decir, Señor, tú has prometido estar conmigo hasta el fin. Yo no me voy a rendir, yo voy a seguir caminando, porque tú has dicho que hay bendición para los que te sirven. Tú has prometido salvación y vida eterna. Tú has dicho, Señor, que hay recompensa. Por eso nada de lo que yo estoy haciendo es en vano. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, no es en vano lo que estás haciendo. No es en vano lo que estás haciendo.
Lo estás haciendo por uno que entregó su vida por ti en la cruz. Por uno que ya hizo todo lo que tenía que hacer por ti. Lo que Él haga ahora, después del sacrificio, es un mono. Es en el buen puertorriqueño una ñapa. ¿Usted sabía eso? Una ñapa. Así que debemos estar agradecidos por lo que ya Él hizo. Y si ese hace algo más, gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. ¿Están conmigo todavía? Gloria a Jesús. Ve conmigo a Lucas capítulo 18, versículo 15. Ese de doctor por excelencia, ese que entregó su vida en la cruz. Mira cómo Él hacía. Traían a Él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Versículo 16. Mas Jesús llamándolo le dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahí vemos un Jesús compasivo, lleno de misericordia, diciéndole a sus discípulos claramente de que aquellos pequeñines eran los verdaderos dueños del reino de los cielos. Por eso es que existe el dicho, ¿verdad que sí? Tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Sin rencores, sin raíces de amarguras, pidiéndole al Señor nuestro corazón que nos ayude a perdonar y que también nos ayude a pedir perdón. Las dos formas. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Ese es el Dios que ha hecho ya más de lo que tú y yo merecemos. ¿Cuánto están contentos de ser llamados hijos de Dios? El método de la cura fue simple, aunque difícil. Derramar cada una de sus gotas de sangre por nuestra vida, por nuestras enfermedades, por nosotros. Quiero que vayas conmigo. Estamos terminando. Al capítulo 5 de 2 de Corintios. Él se echó sobre él nuestra iniquidad. 2 de Corintios capítulo 5, gloria al Señor. Versículo 21. Te alabamos, Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Yo no sé, pero el Señor esta mañana ha querido recordarnos qué es lo que hizo por nosotros. Y solamente cuando eso sucede es cuando el nivel de no ser agradecidos en nuestra vida empieza a subir. Dios como que tiene que recordarnos lo que Él hizo por nosotros, para que ese nivel de agradecimiento, de mal agradecimiento, empiece a bajar y empiece a subir el nivel de agradecimiento en nuestras vidas. Porque cuando reconoces que ya Él hizo suficiente por ti, vas a empezar a pensar diferente, de que ya tú no te mereces nada más de Él. ¿Sabías eso? Parece un poco fuerte esta palabra, pues ya Él hizo lo suficiente. ¿Lo puedes entender en esta mañana? Si Él hace algo más, es porque así Él lo ha querido. Él dijo claramente: yo tengo misericordia de quien yo quiera tener misericordia. ¿Tú sabías eso? Y yo recuerdo que cuando yo fui a juicio, todos los que fueron conmigo a juicio esa semana, todos salieron culpables. Todos. Vida, 30 años, 40, 50, 70 años. Y todo el mundo decía: este joven está dándole vida a todo el mundo. Decían: este se cree Dios que dando vida a la gente. Por un momento yo decía: Señor, yo no sé qué va a pasar conmigo. Yo no sé si yo voy a recibir una vida o no también, pero yo sé que tú estás haciendo algo maravilloso aquí en este lugar. Y me pude dar cuenta que
aunque me hubieran dado una vida en ese momento, ya Dios había hecho por mí lo suficiente. Ya había perdonado mis pecados y había escrito mi nombre en el libro de la vida. Pero a él le plació que no me dieran la vida. A él le plació que tuviera un tiempo suficiente para conocer su voluntad. Por eso hoy te digo, el proceso que tú puedas estar pasando va a durar el tiempo necesario que Dios entiende que debe durar. No va a durar un poquito menos ni un poquito más. A él le plació que fueran 9 años de mi vida. Amén, gloria al Señor. Fueron 9 años. A otros son 9 meses. Algunos han sido 9 días. Pero Dios opera diferente en cada una de nuestras vidas. Él utiliza unas cosas para trabajar con nosotros diferente a otras. Como digo anteriormente, conmigo tuvo que ponerme en una celda, cerrado entre 4 paredes, fría, para que no pudiera mirar para ningún lado, solamente mirar hacia arriba, mirar hacia Él. Y qué bueno es Dios que a pesar de que nos encontramos en la situación que nos encontramos, cuando pedimos misericordia y estiramos nuestra mano, Él siempre va a estirar la de Él para levantarnos. ¿Usted sabía eso? Y aunque quizás muchos decían, qué hipócrita ahora porque está en este lugar, qué hipócrita ahora porque está pasando por esta situación, ahora busca de Dios. Pero a Dios dice la palabra que permite situaciones dolorosas en nuestra vida, porque el dolor crea arrepentimiento y el arrepentimiento crea salvación. ¿Usted sabía eso? Dios es especialista trabajando con su creación. ¿Usted sabía eso? Dios quizás no entienda todo su cuerpo, pero Dios conoce todo tu cuerpo, toda tu mente, todo tu espíritu. ¿Usted sabía eso? Porque Él te creó, aleluya, porque Él sabe realmente cada célula de tu piel, de tu cuerpo, de tu ser. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Amén. Vea Hechos 16:31. Pero ¿qué exige ese médico por excelencia de nosotros? ¿Qué exige ese hombre que entregó su vida en la cruz? ¿Qué exige ese hombre que lo pintó aquel hombre en aquel cuadro hermoso? ¿Qué exige aquel que hizo que aquel soldado o que aquel, esclavo que fue cambiado por un poco de tabaco fuera un hombre grande en los caminos del Señor? ¿Qué nos exiges? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de tu casa. Simplemente nos exigen que creamos en Él. ¿Usted sabía eso? Que creamos en Él. Que creamos que cuando he dicho yo soy suficiente para ti, que creamos que en Él hay suficientemente todo lo que necesitamos para caminar una vida victoriosa, llena de éxito en el Señor. ¿Usted sabía eso? Por eso yo te invito a que tú confíes en el Señor completamente, sin importar cualquiera sea la situación. Ve conmigo, gloria a Jesús. Te alabamos, Señor. Exige fe. Jeremías 3, capítulo 13. Eso es lo que Él exige de nosotros. Exige fe, exige creer. Dice, reconoce. Dile que está a tu lado, reconoce. Debemos reconocer lo bueno y lo malo en nuestra vida. ¿Usted sabía eso? Fue tu maldad porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de tu árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Aquí Dios le había dicho al pueblo que reconociera su maldad. Una de las cosas que Dios nos exige es que reconozcamos cuando estamos mal delante de Dios. Nos exige fe, nos exige cuando debemos estar a los pies de Él pidiendo misericordia, pidiendo perdón, que reconozcamos dónde estamos parados. Y número 3, Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Estamos concluyendo en esta mañana, gloria al Señor. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Te alabamos, Jesús. Servir al Señor tiene sus recompensas, mi hermano. Había un joven durmiendo que era huérfano en las puertas de una casa de un rico.
Y debajo de él tenía una Biblia como almohada. Y un hombre bien rico y le ofreció dinero por esa Biblia que tenía ese hombre ahí, de almohada. En ese tiempo fue un tiempo donde en Europa se perseguía a la iglesia y escaseaban las Biblias. Tener una Biblia en ese tiempo era algo maravilloso, era algo tremendo porque no había muchas. Este joven, dice la historia, que me llamó la atención porque la historia era real. Aquel hombre le ofreció dinero y le dijo no, y le siguió subiendo la cantidad hasta que llegó a 2,5 libras de esterlina. En aquel tiempo era un dineral. Y el joven le dijo: esta Biblia me la regaló mi madre y en ella veo todo lo que Dios tiene para mí. Tengo un tesoro que no lo cambio por nada. Aunque soy huérfano, no tengo ni dónde dormir. Mi Biblia no la cambio por nada de lo que me puedas ofrecer. Dice la historia que aquel hombre lo adoptó como su hijo, le pagó los estudios, le dio casa, le dio todo, porque vio la fidelidad que tenía este hombre a la palabra de Dios. Por eso, créalo o no, hay recompensa en servirle al Señor. Hay recompensa en servirle al Señor. Hay recompensa cuando vamos a las prisiones y le hablamos de Jesús a esos criminales que están allí. Eso es lo que dice la sociedad. Santo. Esa bola de delincuentes, como dicen allí, que deben podrirse allá adentro, sin saber que allí Dios me sacó, sin saber que de allí Dios me rescató. Algunos me han dicho: no le digas a nadie dónde tú saliste, no le digas a nadie lo que tú hiciste. Le digo: si me quedo callado, voy a pasar tremendo susto, porque es capaz de que Dios ponga una piedra y te diga a ti dónde yo salí. Y vamos a salir corriendo los dos. Sinceramente me han dicho que no diga que yo estuve en mi vida, lo que yo fui en mi vida pasada. Yo le digo: si yo no digo de dónde Dios me sacó, si yo no digo de lo que Dios hizo por mí, yo seré el hombre más mal agradecido de esta tierra. Por eso no puedo dejar de decir dónde Dios me sacó. Porque allí en el zafacón de la sociedad, en el bote de basura de la sociedad, allí Dios se estiró su manga hasta aquí y me sacó. Aleluya. Por eso es que estoy contento de saberle que Dios está conmigo como poderoso gigante y está contigo también. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él prometió, aleluya, que su sangre sería suficiente para limpiar todos nuestros pecados. Lo que Él haga de aquí en adelante, acuérdate siempre, es un bonus, como dice en inglés. Es una ñapa en el buen puertorriqueño. No sé cómo debe ser en otro lenguaje, en otro país, pero es algo inmerecido. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana. Gloria a Jesús. Te alabamos y te glorificamos. Aleluya. Yo quisiera orar y pedirle a Carlín que pusiera una alabanza, gloria al Señor. Si tú estás agradecido, agradecida con el Señor y reconoce que el Señor ha hecho por ti mucho más de lo que tú te mereces. Yo te invito en esta tarde a que pases al frente al altar y le des gracias al Señor. No que pases donde mí ni nada por el estilo, sino que tú puedas venir ante la presencia del Señor y le digas: Señor, gracias porque si hoy estoy en pie fue por tu misericordia. Gracias porque lo que hoy tengo es porque tú me lo has dado. Tú puedas decir al Señor: Señor, gracias porque en medio de mi situación difícil tú has prometido